Entrando ya en el prólogo, podríamos ver cómo al principio asistimos a una captatio benevolentia, es decir, es una introducción, un exordio en el que él, pues digamos, se justifica mostrando como cierta incapacidad de hacer un prólogo. A continuación se describe a sí mismo, pero se describe a sí mismo a través de un cuadro, ¿no? Hace una éfrasis de un cuadro describiéndose a sí mismo, sus rasgos físicos. Hace un breve resumen de su vida, los años que ha sido soldado, los años en los que ha estado cautivo en Argel. Y efectivamente sigue, digamos, justificándose sobre los problemas que encuentra al hacer el prólogo, ¿no? Entrando ya en las novelas que está presentando, dice Cervantes: y así te digo otra vez, lector amable, que de estas novelas que te ofrezco en ningún modo podrás hacer pepitoria, porque no tienen pies, ni cabeza, ni entrañas, ni cosa que les parezca. Quiero decir que los requiebros amorosos que en algunas hallarás son tan honestos y tan medidos con la razón y discurso cristiano que no podrán mover a mal pensamiento al descuidado o cuidadoso que las leyere. Podríamos decir, está haciendo protesta, entre comillas, de la honorabilidad moral de estas novelas, que efectivamente tienen al amor como uno de sus principales temas, ¿no? Por eso habla de los requiebros amorosos, que dice que son honestos, etc. Y ahora añade: él es dado nombre de ejemplares y si bien lo miras, no hay ninguna de quien no se pueda sacar algún ejemplo provechoso. Y si no fuera por no alargar este sujeto, quizá te mostrara el sabroso y honesto fruto que se podría sacar así de todas juntas como de cada una de por sí. Mi intento ha sido poner en la plaza de nuestra república una mesa de trucos, donde cada uno pueda llegar a entretenerse, sin daño de barras, digo, sin daño del alma ni del cuerpo, porque los ejercicios honestos y agradables antes aprovechan que dañan. Es interesante porque aquí, en un párrafo, subraya el aspecto del prodese, del enseñar, del aprovechar, y en el otro párrafo, en cambio, subraya el aspecto del delectare, del entretener. Y por eso habla de una mesa de trucos, es decir, las novelas ejemplares para Cervantes no solamente son buenas porque ofrecen modelos interesantes, ¿no? Modelos virtuosos o lo que queramos, sino también por el modo en que tiene de narrar esas historias, que logra captar la atención del lector, sorprenderlo. El lector no conoce el desenlace hasta el final, por tanto le mantiene en su interés. Es decir, Cervantes está muy interesado como hombre del Renacimiento, o más bien del Barroco, pero en fin, como hombre de la modernidad, por así decir, está muy interesado en el aspecto literario, no solamente en el aspecto didáctico de su literatura, ¿no? Él siempre tiene modelos literarios, por ejemplo, bueno, pues cuando hace la Galatea, pues está pensando en las novelas pastoriles, cuando hace el Persiles está pensando en Heliodoro y en la literatura, en ese tipo de literatura griega, ¿no? Cuando está haciendo las novelas ejemplares, pues está pensando en Boccaccio y en otros autores que han hecho algo semejante. Sí, que no siempre se está en los templos, no siempre se ocupan los oratorios, no siempre se asiste a los negocios, por calificados que sean. Horas hay de recreación donde el afligido espíritu descanse. Para este efecto se plantan las alamedas, se buscan las fuentes, se allanan las cuestas y se cultivan con curiosidad los jardines. Insiste en la función importante de la literatura para deleitar, para entretener. Una cosa me atreveré a decirte, que si por algún modo alcanzara que la lección de estas novelas pudiera inducir a quien las leyera algún mal deseo o pensamiento, antes me cortara la mano con que las escribí que sacarlas en público. Mi edad no está ya para burlarse con la otra vida, que al 55 de los años gano por 9 más y por la mano. Es interesante porque aquí hay como una estructura en quiasmo. Primero habla de la ejemplaridad, luego habla del deleite, sigue hablando del deleite y acaba otra vez hablando de la ejemplaridad, ¿no?
O sea, aquí el fin horaciano de prodesi delectare está expresado de una manera maravillosa, ¿no? A esto se aplicó mi ingenio, por aquí me lleva mi inclinación, y más que me doy a entender, y es así, que yo soy el primero que he novelado en lengua castellana, que las muchas novelas que en ella andan impresas todas son traducidas de lenguas extranjeras, y estas son mías propias, no imitadas ni hurtadas. Mi ingenio las engendró y las parió mi pluma, y van creciendo en los brazos de la estampa. Se siente orgulloso Cervantes de la originalidad con la que ha escrito las novelas ejemplares. Y esto es muy interesante porque la originalidad será consagrada sobre todo por el romanticismo. Pero Cervantes, que digamos sigue los principios de la mímesis aristotélica, de la imitación, etc., nunca es un imitador servil, es un imitador creativo. Y eso lo vamos a ver ahora con lo que dice de Heliodoro. Tras ellas, si la vida no me deja, te ofrezco los trabajos de Persiles, libro que se atreve a competir con Heliodoro si ya por atrevido no sale con las manos en la cabeza. Y primero verás, y con brevedad dilatada, las hazañas de Don Quijote y Donaire de Sancho Panza, y luego las semanas del jardín. Mucho prometo con fuerzas tan pocas como las mías, pero ¿quién pondrá rienda a los deseos? Solo esto quiero que consideres, que pues yo he tenido osadía de dirigir estas novelas al gran conde de Lemos, algún misterio tienen escondidos que las levanta, no más sino que Dios te guarde, y a mí me dé paciencia para llevar bien el mal que han de decir de mí más de 4 sotiles y almidonados. Vale. Es un prólogo breve pero muy interesante. El prólogo es una figura literaria de primer orden en la historia de la literatura y en las historias, en épocas pasadas, más importante que ahora, porque ahora el prólogo muchas veces se le encarga a un amigo, a otra persona, para que lo haga, y sin embargo, en la Edad Media, la Edad Moderna, etcétera, el prólogo lo solía escribir el propio autor y ofrecía claves de interpretación muy interesantes para la obra que estaba presentando. Y eso es lo que encontramos en los prólogos de Cervantes. Por tanto, las novelas ejemplares de Cervantes son un modelo de novela corta, por tanto ofrecen un momento de madurez, podríamos decir que así como hasta el siglo XIX el cuento no va a encontrar su autonomía y su entrada en la tipología literaria, ¿no? Sin embargo, podríamos decir que en el caso de la novela corta, esto se ha producido mucho antes, con autores como, por ejemplo, el mismo Cervantes o autores como María de Zayas, que veremos en otro momento, más adelante, pues precisamente creo yo que la novela corta ya se está presentando con una enorme madurez, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de la narración literaria, de la elaboración, de la estructura, del papel de los personajes, de la trama, etc., ¿no? Aunque no corresponde a este prólogo, pero ya he dicho antes que el Quijote es también muy interesante para la historia del cuento, para la historia del cuento y de la narración corta, porque así como en la primera parte se ve de un modo claro cómo el narrador busca historias, busca cuentos, busca novelas cortas que en cierto modo alivien el peso de escribir una novela larga, ¿no? Y le den mayor variedad, de manera que ahí estamos viendo de un modo visible unos cuentos o una narración dentro de un marco, pero claro, de una manera mucho más elaborada que el marco medieval. Sin embargo, en la segunda parte, y parece ser que también por las críticas que recibió por la primera, de esta cuestión de la intercalación de relatos intercalados, en cambio la segunda parte va a abandonar esas historias, o mejor, esas historias van a existir pero completamente imbricadas en la trama principal, con lo cual el Quijote, primera parte, segunda parte, constituye como un espejo o
muestra del proceso de la historia de la creación de la novela larga, ¿no? Cómo la novela larga surge, podríamos decir, en primer lugar, como de un agregado de narraciones breves y cómo la novela larga logra independizarse de ese sistema e integrar plenamente distintas historias en una trama principal, ¿no? Y eso lo vemos en un mismo autor y en una misma obra, ¿no? Es muy interesante, es decir, el Quijote, primera parte y segunda parte, nos están ofreciendo como la evolución del papel de la narración corta dentro de la novela larga. Bien, pues con esto termino estas dos sesiones en dos vídeos sobre una sesión introductoria de las novelas ejemplares. Ahora lo importante es que leamos por lo menos una novela ejemplar, ¿no? Las novelas ejemplares para un amante de la literatura es una lectura obligada, ¿no? Pero en esta historia del cuento que estamos haciendo, por lo menos deberíamos leer una de ellas, la que cada uno quiera, para digamos, ver cómo actúa Cervantes en este tipo de narración.